es la parte que representa al acusado. En este caso está a cargo de los doctores Rubén Vergés y Oscar Morales. Su primer deber es asegurar un juicio justo para que la persona acusada, en el que se respeten todas las garantías de la Constitución. También puede, aunque no es obligatorio, presentar su propia teoría del caso y pruebas propias que debiliten esta teoría del caso de la Fiscalía. A la Fiscalía, a la querella y a la defensa se las llamamos generalmente partes. El imputado es el señor Pedro Rafael Acuña. Es la persona acusada por la Fiscalía y la querella, y la Constitución garantiza que todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Por eso en este juicio la defensa no necesita demostrar su inocencia. En cambio, la acusación pública y privada necesitan probar su culpabilidad. La jueza técnica o tribunal soy yo, Verónica Rodríguez. Mi función es que el juicio, también llamado debate, se desarrolle correctamente y se cumplan los pasos que la ley manda. No represento ningún interés, ni a favor ni en contra de la persona acusada. Dirijo y ordeno el debate, pero no decido si la persona acusada es culpable o no. El jurado son ustedes, quienes deben evaluar todas las pruebas que les presenten en el juicio, y luego de que yo les dé las instrucciones finales, pasarán a deliberar en secreto y tomarán una decisión que se llama veredicto. Allí ustedes decidirán si los hechos investigados existieron y si la persona acusada fue culpable o no culpable del delito por el cual se la acusó. La oficina judicial es el organismo que se ocupa de organizar el juicio y de registrar todas las audiencias en video. Además, a través de las oficiales de sala, María Ángeles y Luciana, los asistirán en todo lo que ustedes necesiten durante todos los días que durará este juicio, y además serán el canal de comunicación entre nosotros. Desarrollo del juicio oral y público. Que el juicio sea oral significa que todas las pruebas, los alegatos, las instrucciones, las declaraciones y decisiones que se tomen durante el debate o el juicio se deben expresar verbalmente en la sala de audiencia. Debate y juicio es lo mismo. Que el juicio sea público significa que la ciudadanía en general puede ingresar a la sala, ver y escuchar todo lo que allí ocurre. Ahí está el público. Y también está la prensa, ¿no? Ahora les explicaré cómo se desarrolla el juicio. Al término de estas instrucciones, la Fiscalía les dirá oralmente cuál es su teoría del caso, es decir, su versión de los hechos reprochados al señor Acuña. Dará una breve explicación de los mismos, también hará una reseña de la prueba que utilizará para fundamentar la acusación, y además les dirá cuál es el delito acusado y en qué norma del Código Penal se encuentra. Luego hablará la parte querellante, quien realizará una actividad similar describiendo su versión de los hechos y la prueba con la que fundará su pretensión. Luego, de la acusación pública y privada, hará uso de la palabra la defensa, quien explicará cuál es su línea estratégica y cuál es la pretensión de su defendido, y la prueba que producirá en este juicio. A esta primera parte del juicio se la llama alegatos de apertura. Es importante que ustedes consideren y tengan en cuenta en todo momento que los alegatos y todo lo que digan los abogados en ellos no son prueba. El jurado siempre debe tener en cuenta que los alegatos son opiniones y valoraciones individuales de cada una de las partes de acuerdo con su propia teoría del caso, pero no es prueba. Ahora yo les voy a explicar qué es prueba. Terminados los alegatos de apertura, comienza la producción de la prueba, que no es ni más ni menos que la declaración de los testigos, de los peritos, las videograbaciones, fotografías y elementos que serán exhibidos en el juicio. A estas últimas los jueces llamamos evidencias documentales y materiales, prueba con la que cada una de las partes intentará probar su teoría del caso. Los testigos son personas que conocen los hechos, ya sea porque los han percibido directamente a través de sus sentidos, pero también puede ser que hayan escuchado algo relevante o importante relacionado con el caso. A estos testigos se los llama testigos de oídas. En cuanto a los peritos, se trata de testigos expertos, es decir, que tienen un conocimiento científico de alguna disciplina.
Los peritos podrán consultar sus informes escritos o valerse de todos los elementos auxiliares útiles para explicar sus operaciones periciales, pero es muy importante que sepan que sus conclusiones deberán ser expresadas oralmente. En el juicio, testigos y peritos van a ser interrogados por las partes, comenzando por aquella que las ofreció. A este interrogatorio se lo llama examen directo, y en el mismo no se permita que se le hagan al testigo preguntas sugestivas o indicativas, salvo que se autorice el tratamiento de un testigo hostil, o sea que se trate de preguntas introductorias, de transición. Una vez que culmina el interrogatorio, la parte que no ofreció ese testigo procederá a contrainterrogarla. Solo podrá hacerlo sobre los temas por los que fue preguntado anteriormente, pudiendo confrontar al testigo o al perito con sus propios dichos o con sus otras versiones que consten en sus declaraciones previas. Está prohibido hacerles preguntas engañosas, repetitivas, ambiguas o destinadas a coaccionar ilegítimamente al testigo o al perito. Esto que parece un poco complejo de entender cuando declaren los testigos y empecemos con esta dinámica, ustedes se van a dar cuenta que parece difícil, pero es muy sencilla esta forma del interrogatorio y el contrainterrogatorio, así que no se preocupen. Ustedes, eso sí, ustedes no pueden hacerles preguntas a ninguno de ellos. Cuando no escuchen algo de lo que declaran, deben avisar al oficial de sala para que yo pida una repetición. Eso es importante porque ni siquiera yo puedo preguntar a los testigos. Así que si hay algo que ustedes no escuchan bien, le avisan a Luciana o a María Ángeles y ellas enseguida, que van a estar ahí cerca de ustedes, me lo van a hacer saber. Es importante que sepan que cuando los testigos son niños o niñas menores de edad, la ley procesal establece un procedimiento especial para tomarles declaración a través de lo que se llama la cámara Gesell. Se trata de una sala en la que son entrevistados por una psicóloga. Esta declaración es escuchada en tiempo real por todas las partes del proceso y es controlada por un juez o una jueza. En este caso concreto, a través de la psicóloga, se hicieron preguntas a los hijos del imputado y de la víctima, y todo lo que declararon se filmó durante el juicio. Se reproducirá la filmación de ambas entrevistas. Dichas entrevistas y su contenido es prueba que luego debe ser valorada por ustedes como cualquier otro testimonio. ¿Entienden? Son testigos, pero sus declaraciones se toman de modo diferente y el modo en que han sido interrogados es diferente por su calidad de niños. En ocasiones, bueno, hay otro punto que tienen que saber que se relaciona con las objeciones durante el testimonio. Ustedes habrán visto, ayer muchos comentaron que han visto muchos juicios por jurados en las películas. Entonces, cuando dicen objeción, yo ahora les voy a explicar qué es una objeción y cómo se resuelve. Cuando el Ministerio Público Fiscal o la defensa o la querella objetara o se opone alguna pregunta, respuesta o prueba que pretenda presentar la otra parte, corresponderá al tribunal examinar los planteamientos y decidir si se admite para la respuesta para la consideración del jurado. Cuando una parte objete una pregunta y el tribunal diga al lugar, esto significa que no se permite esa pregunta. En cambio, si el tribunal declara no al lugar la objeción, esto significa que se permite la pregunta y que deberá contestarse. Cuando el tribunal, o sea yo, cuando yo, voy a decir yo porque es más fácil que el tribunal, aunque no quiero que suene muy egocéntrico, pero cuando yo como jueza acepte una objeción, si el testigo ya dio su respuesta, por ejemplo, porque contestó rápido y no dio tiempo a la parte para que haga la objeción, la respuesta deberá descartarse y ustedes no podrán considerarla para su propósito. Si el tribunal no acepta la objeción, significa que la respuesta deberá considerarse al deliberar. Lo mismo va a suceder con el resto de la prueba, por ejemplo, documentos o objetos. Ustedes no podrán considerar los razonamientos del tribunal al resolver los planteamientos y las objeciones de las partes. Quédense tranquilos porque si hay algo que no haya que considerar, yo se los voy a decir en el momento. Sé que esta es mucha información, pero bueno, la ley me obliga a dárselas de modo inicial. No deberán interpretar que el tribunal tiene algún prejuicio en contra o a favor de cualquiera de las partes por la determinación que tome o porque las amoneste durante el proceso. O sea, por ejemplo, si el juez técnico rechaza una objeción de la Fiscalía, no significa que esté en contra de la Fiscalía,
sino solamente que hace cumplir la ley, lo que la ley establece, la forma en que hay que hacer las preguntas. Habrá ocasiones en que ustedes se retirarán para que el tribunal escuche y resuelva los planteamientos o las objeciones. Esto es necesario para evitar confusión y asegurar que se consideren exclusivamente la evidencia admitida. Convenciones probatorias. Las convenciones probatorias son todos los hechos y circunstancias del caso que se consideran verdaderos sin necesidad de presentar ninguna prueba en el juicio, porque todas las partes antes de este juicio se han puesto de acuerdo y en ese sentido, y serán leídas por mí cuando finalicen los alegatos de apertura. Yo después les voy a decir cuáles son los hechos que no se van a discutir en este juicio. Declaración del imputado. El señor Acuña no está obligado a declarar durante el juicio. Si elige declarar, puede hacerlo libremente en cualquier momento y no está obligado a declarar bajo juramento. Si elige guardar silencio, eso no puede interpretarse en su contra. Estas opciones responden a garantías constitucionales que tenemos todas las personas. Finalizada la producción de toda la prueba, en el mismo orden que ya les he explicado, la Fiscalía, la parte querellante y la defensa harán sus alegatos finales o de clausura. Estos discursos no deben ser considerados como prueba. Es donde las partes les hacen conocer a ustedes las conclusiones a las que han arribado, su análisis de la prueba y la pretensión que esperan obtener. Luego de esto, yo les voy a leer y entregar las instrucciones finales e inmediatamente pasarán ustedes a deliberar en sesión secreta y continua hasta arribar a un veredicto que deberá ser de no culpabilidad o de culpabilidad. Estas instrucciones finales son fundamentales para que ustedes como jurado, Estas instrucciones finales son fundamentales para que ustedes como jurado puedan tomar una decisión basada en la Constitución y en las leyes vigentes. Por eso allí les explicaré claramente qué dicen las leyes y las garantías constitucionales que se deben aplicar en este caso concreto. Con las instrucciones finales, ustedes, el jurado, sabrán qué dice la ley sobre los delitos, las agravantes, las atenuantes y las situaciones especiales que se puedan haber presentado en este juicio. A diferencia de los alegatos, las instrucciones iniciales y las finales son obligatorias para el jurado. Deben ser aplicados incluso si alguno de los integrantes no están de acuerdo con ellas. Funciones de la jueza y de los jurados. Esto se los expliqué un poquito ayer, pero hoy vamos a repasarlo. En este juicio penal con jurados hay dos jueces. Una jueza que soy yo, la jueza técnica, directora del proceso, la que cede la palabra a las partes, la que da por iniciado y por terminado el juicio. Y por otro lado están los jueces y juezas populares, que son ustedes, el jurado, jueces y juezas de los hechos y del derecho. Como jueza directora es mi deber presidir el juicio, dirigirlo, y al terminar el debate y tras escuchar los alegatos finales también, como les dije, es explicarles las instrucciones finales, las reglas que deberán observar para su deliberación para resolver este caso. Ustedes, como juezas y jueces de los hechos y del derecho, tienen el deber de decidir cuáles son los hechos que deben tenerse como probados en este caso. Tomarán esta decisión teniendo en cuenta la prueba que vieron, que van a ver y van a escuchar en el juicio, y no pueden considerar ninguna prueba más que esa, y reitero, todo lo que digan los abogados no es prueba. Decidir los hechos que ocurrieron en este caso y quién es su autor es su tarea, no la mía. En razón de lo dicho, tiene que quedar claro que son ustedes los únicos quienes deben determinar si los hechos acusados fueron probados y si el acusado es culpable o no culpable del delito por el que se lo acusa. Ustedes como jurado tienen que saber que el jurado es imparcial, independiente y soberano. Su veredicto debe estar libre de cualquier presión e interferencia, ya sea de las personas que estamos en esta sala o de cualquier otra persona. El caso debe ser juzgado por ustedes y solo por ustedes sobre la base de la prueba presentada en juicio. El veredicto es su decisión
y la de nadie más. Esa decisión debe responder de acuerdo a su honesto parecer y libertad de conciencia. Es importante que permanezcan atentos a todo lo que se diga y ocurra en el curso de este debate. Recuerden que ustedes no pueden hacer preguntas, ni a los testigos, ni a los peritos, ni al imputado, ni a las partes técnicas. Cuando no escuchen algo, se los repito, háganmelo saber alzando la mano y a través del oficial de sala le hacemos repetir lo que el testigo dijo. No debe formarse una opinión concluyente o definitiva sobre el caso hasta tanto haber escuchado la totalidad de la prueba. Deben abstenerse de discutir el caso entre ustedes y con ninguna otra persona hasta el momento en que yo les indique que comiencen a deliberar. No deben conversar entre ustedes nada sobre este caso hasta que finalice la recepción de la totalidad de la prueba y pasen a deliberar en sesión secreta. Eso también se los expliqué ayer. La discreción y la prudencia es muy importante en la tarea que tienen encomendada a los jurados. No deben mantener discusiones de ninguna clase, ni entre ustedes, ni con amigos o familiares acerca de este caso. No permitan que ni aun los más íntimos familiares les hagan comentarios o preguntas sobre el juicio, o les pidan alguna opinión. Reitero el concepto de discreción y prudencia. Recuerden que no pueden tomar contacto con ningún medio de comunicación ni con ninguna de las partes enunciadas al comienzo de las instrucciones. Esto es la Fiscalía, el querellante, los defensores, el acusado, ni tampoco con sus asistentes. No realicen investigaciones propias, no miren ni acepten mensajes relacionados con el caso, no acepten ni permitan que califiquen su tarea como jurados, tampoco soliciten consejos. El cumplimiento de estas obligaciones es determinante y hace al cumplimiento de tan importante tarea que tienen asignada. Si alguna persona intenta hacerle un comentario o interferir en su tarea como jurados, deberán hacérmelo saber inmediatamente. Si alguna persona los molesta o de alguna manera los hostiga, también tienen que hacérmelo saber de inmediato. Su decisión no puede estar influenciada por sentimiento de lástima, perjuicio o miedo. Tampoco deben dejarse influenciar por la opinión pública. Todos esperamos su valoración imparcial y objetiva de la prueba producida delante de ustedes en este juicio. A partir de la intervención como jurados, ninguno de ustedes podrá ser molestado ni privado de su libertad, salvo el caso, como les dije ayer, de cometer un delito y de ser sorprendido en flagrancia. Las obligaciones como jurado también implican que si alguno de ustedes no se presenta a cumplir su función, se lo puede hacer comparecer con el uso de la fuerza pública sin perjuicio de establecer en su contra otras responsabilidades a las que hubiera lugar. Tienen ahí unos anotadores. Ustedes están autorizados a tomar notas. Esas notas no son pruebas. Son una ayuda a memoria para el momento de la deliberación. Tengan en cuenta que la toma de notas no puede distraerlos de lo que está sucediendo en la sala. En particular, les indico que lo primero es prestar atención a lo que están diciendo los testigos y los peritos y eventualmente luego consignar alguna nota. Cuando se retiren del edificio, esas anotaciones permanecerán reservadas en la oficina judicial. A la jornada siguiente se las van a devolver, a cada uno les van a dar sus apuntes y por si quieren seguir anotando. Vamos a permitir que ustedes tengan esas notas en el momento de deliberar, pero con la condición que tengan en cuenta que ninguna de esas anotaciones va a ser más importante que otra, y el hecho que uno haya notado no significa que el que no lo haya hecho vaya a tener menos peso al momento de la palabra, al momento de deliberar, y obviamente que esas notas que ustedes toman tampoco es prueba. Voy bien, voy muy rápido, ¿me van entendiendo? ¿Sí? Falta poco. Bueno, ahora les voy a leer cuáles son los principios constitucionales que rigen el proceso y que ustedes deben conocer y respetar. Se los voy a decir de modo muy sintético, luego esto yo se los voy a repetir en las instrucciones finales. Como siempre les digo, quédense tranquilos porque van a ir siendo instruidos a medida que el proceso avance, entonces no piensen que esto es importante que entiendan el concepto para interpretar la prueba, pero no que se lo tengan que saber de memoria.
pero presten mucha atención porque es fundamental al momento de valorar la prueba esto que yo les voy a decir. El derecho a no declarar. El acusado tiene derecho a guardar silencio y no declarar. Esta circunstancia de ninguna manera implica que sea culpable de los hechos por los que se lo acusa. Que decida no declarar en juicio es una decisión personal y un derecho constitucional. Su silencio de ninguna manera puede ser valorado en su contra. Por otra parte, les informo que para el caso de que declare, no tiene la obligación de decir la verdad ni va a prestar juramento de hacerlo, como van a ver que yo voy a tomar a cada testigo que declare que sí jura y debe decir la verdad. La presunción de inocencia. La ley establece que toda persona se presume inocente hasta que la Fiscalía y la querella demuestren lo contrario. Es el fiscal y la parte querellante quienes tienen la carga de probar la culpabilidad del acusado. La persona acusada no tiene que acreditar su inocencia, dado que la inocencia la ley la presume. La circunstancia de la que la persona acusada se encuentre detenida obedece a una medida de carácter preventivo para asegurar su presencia y la realización de este juicio. De manera alguna debe ser interpretada como una evidencia de culpabilidad. Indubio pro reo. Significa que en caso de duda se debe resolver a favor del acusado. Esto significa que para derrotar la presunción de inocencia se debe contar con pruebas suficientes y satisfactorias que los lleve a estar fielmente convencidos de que los hechos ocurrieron y que el acusado es responsable más allá de toda duda razonable. Esta firmeza de convencimiento no es una certeza absoluta, dado que es humanamente imposible, pero sí un grado de convencimiento de que las cosas sucedieron así y no de otra manera. La duda razonable no debe ser una duda caprichosa, antojadiza o una especulación, tampoco es simpatía hacia alguna de las partes. Si analizada toda la prueba producida durante el juicio de forma objetiva, imparcial y serenamente, en plena conciencia, ustedes quedan satisfechos que los hechos ocurrieron y el acusado es el autor, darán un veredicto de culpabilidad. Pero si hay una posibilidad real y cierta de que los hechos hayan ocurrido de alguna otra manera, o el autor sea otra persona, o no estén seguros, es su deber declarar al acusado no culpable. El concepto de duda razonable es mucho más complejo y va a ser un poquito mejor explicado en los finales. Es importante que ustedes sepan cuál es el concepto. Carga de la prueba. En ningún momento es deber de la persona acusada demostrar su inocencia, dado que, como he mencionado, la ley lo presume inocente. El acusado no tiene que probar nada, ya que está amparado por la presunción de inocencia. La carga de la prueba corresponde a los acusadores. Ellos sí deben probar la culpabilidad de la persona traída a juicio. Finalmente, y ya vamos terminando, el juicio tiene dos partes. Una primera parte es esta, la de la producción de la prueba, que es la que participan ustedes como jurados, donde tomarán la decisión de culpabilidad o no culpabilidad. Hay una segunda etapa para el caso de que ustedes se encontraran culpable al acusado, y esta segunda etapa del juicio, de la cual ustedes no van a participar, estará exclusivamente a mi cargo, la jueza técnica. En esta segunda parte del juicio se decidirá cuál es la pena apropiada a imponer y, reitero, no participa el jurado. La tarea del jurado termina con su veredicto, y este veredicto es quien declara culpable o no culpable. La pena que pudiera corresponder no tiene lugar en sus deliberaciones, por lo tanto, no debe influenciar en su decisión. Bueno, muchas gracias por su atención. Vamos a dar formal comienzo a este juicio con los alegatos de apertura. Vamos a comenzar con la Fiscalía. Y como les adelanté, una vez que terminen los alegatos de apertura, yo voy a proceder a leerles las convenciones probatorias. Un segundo, doctora. Sí, ¿es necesario que me corra, doctora? ¿O ven bien?
Señora Acuña, esté muy atento a lo que suceda en este juicio. Como siempre le digo en todas las audiencias que hemos tenido, si usted hay algo que no comprenda o necesite mantener una entrevista con sus defensores, me lo hace saber a través de ellos, porque hoy tenemos no lo veo yo directamente a usted. Así que bueno, esté muy atento, ya le habrá explicado su defensor, los doctores, que hoy comienza el juicio oral, ya he dado todas las instrucciones necesarias, así que también le recuerdo que usted tiene derecho a declarar si es que quiere hacerlo en cualquier momento de estas 3 jornadas de juicio que vamos a tener. Si va a declarar, doctores me lo hacen saber para programar la declaración. Bien, buen día. Tal como les dijo la señora jueza, esta es la etapa de los alegatos de apertura. Es la etapa en que el Ministerio Público Fiscal les va a contar cuál es su teoría del caso. Yo les voy a explicar por qué decidimos traer a juicio al señor Pedro Rafael Acuña, cuál es el hecho que le vamos a imputar, cuál es la prueba que se va a producir, que ustedes van a ver durante este juicio, y cuál es la declaración que nosotros pretendemos de culpabilidad con posterioridad a que vean toda la prueba. También la calificación legal que se le atribuye al señor Acuña. ¿Por qué la Fiscalía decidió traer al señor Acuña a este juicio? La Fiscalía decidió traer al señor Acuña a este juicio porque una madrugada del día 30 de octubre de 2023, un vecino de la ciudad de Allen, el señor Diego Veroiza, estaba durmiendo en su casa con su familia y escucha unos gritos afuera de la vivienda. Se levanta y se encuentra con 2 niñitos que estaban a pata, ropa interior, que le dijeron: papá mató a mamá. Vieron que esos 2 niñitos que estaban afuera de su casa eran sus vecinitos. Ellos los conocían porque eran de la casa vecina. Eran los hijos del señor Pedro Rafael Acuña y de la señora Marisa Galdame. El señor Veroiza, junto con su pareja, cuando ve a estos niñitos, los ingresa adentro de su casa y llama a la policía. Se constituye personal policial en la vivienda del señor Acuña y de la señora Galdame. Inmediatamente que llegan, ingresan y encuentran 2 cuerpos en el interior de la vivienda. Uno de una mujer, que era la señora Marisa Galdame, que en ese momento constatan que ya estaba muerta, y el cuerpo de un hombre al lado de ella, que era el señor Pedro Rafael Acuña. Constatan que todavía tenía signos de vida y por eso es que llaman a la ambulancia para que lo lleven hasta el hospital. Este personal policial que ingresó en ese primer momento convocó también al gabinete de criminalística. El gabinete de criminalística es el gabinete que tiene la policía, que concurre a los lugares para sacar fotografías de ese lugar, para levantar las huellas, para ver qué manchas hay, para que después todo eso se pueda analizar en un laboratorio. Son los que secuestran los elementos que encuentran de interés. Personal policial, yo les decía, convocó a este gabinete para que se constituya en esa casa y también le dio aviso al fiscal de turno. En ese momento, en una primera instancia, intervino el doctor Ricardo Romero, que es el fiscal de la Fiscalía Descentralizada de Allen. Se inició una investigación y a partir de eso, con esa investigación fue que se determinó que el señor Pedro Rafael Acuña era el autor de la muerte de la señora Marisa Galdame, quien había sido su pareja conviviente hasta ese momento, y que además esa muerte había ocurrido en un contexto de violencia de género. Esta es por qué nosotros traemos a juicio al señor Pedro Rafael Acuña. ¿Quién es la víctima? La víctima es la señora Marisa Galdame, una mujer joven de 30 años de edad que al momento de los hechos tenía 30 y la semana anterior a esta, el día viernes pasado, 2 de agosto de 2024, habría cumplido 31 años de edad.
La señora Marisa Galdame hacía muchos años de jovencita que estaba en pareja con el señor Pedro Rafael Acuña. Tenían 2 hijos, una niña de 5 años de edad para el momento de los hechos y un varón de 6 años de edad. De 13 años de edad. Esta no era la primera situación de violencia que tenían ya con anterioridad. Ella había hecho una denuncia, ustedes van a escuchar, por ley 3040. La denuncia por ley 3040 es una denuncia que se hace cuando hay violencia intrafamiliar. Ella había hecho una denuncia en la comisaría de la familia de Allen y en octubre del año 2022 la jueza de paz de Allen había dispuesto una medida de exclusión del hogar del señor Pedro Rafael Acuña y también había dispuesto una medida de prohibición de acercamiento de Acuña hacia la señora Galdame. El hecho por el cual nosotros pretendemos traer a juicio al señor Galdame es un hecho, al señor Acuña, es un hecho que ocurrió en fecha 30 de octubre del 2023. El horario en que ocurrió ese hecho fue entre las 0:30 y las 2:25 de la madrugada aproximadamente. ¿Dónde ocurrió este hecho? Este hecho ocurrió en la vivienda familiar, en la vivienda que compartían Galdame, Acuña y sus hijos. Esto fue en el barrio Islas Malvinas de la ciudad de Allen. ¿Qué pasó ahí, en ese domicilio? En ese domicilio, en esas circunstancias y ese día que yo les conté al inicio, el día 30 de octubre, en esa madrugada, la señora Galdame estaba acostada, también estaba acostada sus hijos, ella estaba acostada con la niña en una cama y el niño estaba acostado en la cocina en otra cama. En un momento Acuña comenzó a discutir con la señora Galdame, tomó un rifle y le pegó en la zona de la cabeza. En ese momento Marisa Galdame llamó a su hijo Adrián, que estaba acostado, diciéndole que Acuña le quería pegar un tiro. Después de esto, el señor Acuña tomó de los cabellos a la señora Galdame, la llevó hasta el pasillo de la vivienda y con un cuchillo que era de su propiedad, le asestó, le dio varias puñaladas, un cuchillo de 28 centímetros de hoja, le dio varias puñaladas y eso fue lo que le provocó la muerte, porque le provocó una hemorragia interna exteriorizada de la vena ácigos en la zona mediastinal. Después les vamos a explicar qué es esto de la vena ácigos de la zona mediastinal, se los va a explicar el médico forense. Luego de esto, de haberle dado estas puñaladas a la señora Galdame, el señor Acuña, en una autodeterminación suicida, con ese mismo cuchillo con el que le había dado las puñaladas a su mujer, se autolesionó en la zona del cuello y en la zona del estómago. Mientras tanto, los niños salieron de la casa y fueron a avisarle a este vecino que yo les contaba hoy lo que había ocurrido. ¿Cómo vamos a probar este hecho que la Fiscalía pretende, ¿no es cierto?, que traer acá? Y como les dijo hoy la señora jueza, todo lo que nosotros digamos no es prueba. La prueba es lo que ustedes escuchan y lo que ustedes vean acá a través de los testigos y a través de los peritos. Esa es la prueba. Y sobre eso ustedes tienen que decidir. Y nosotros como Ministerio Público Fiscal, en forma objetiva, lo que tenemos que hacer es traerle esa prueba para darle a ustedes la posibilidad de poder dar un veredicto de culpabilidad. Hoy no tenemos acá a la señora Marisa Galdame para que nos pueda contar qué fue lo que a ella le pasó. Pero el hecho de que no tengamos a la víctima presente no quiere decir que no podamos reconstruir lo que ese día ocurrió. Nosotros tenemos que reconstruir, tenemos que ver qué ocurrió ese día, tenemos que saber cómo era la vida de Marisa Galdame y del señor Pedro Acuña, cómo era esa relación de pareja. ¿Cómo vamos a reconstruir este hecho?
Yo les decía hoy que los dos hijos que tienen, acudieron a contarle a un vecino lo que había pasado y le dijeron: papá mató a mamá. Bueno, vamos a escuchar a estos niños. Por sus edades, que son niños muy chiquitos, la nena y el varón, declararon en un sistema que se llama cámara GESEL. Esa declaración se las tomó una psicóloga. Ustedes van a tener la oportunidad de escuchar esa declaración que dieron los niños. Van a ver que estos niños contaron lo que ocurrió ahí, porque ellos vieron al papá cuando agarró el arma, también cuando agarró el cuchillo y cuando le dio las puñaladas a su mamá. Esta declaración, como yo les decía recién, la prestaron en una cámara GESEL. Para poder llegar a prestar esta declaración en cámara GESEL, primero fueron entrevistados por una psicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima para ver si los nenes estaban en condiciones de poder prestar declaración. Esa psicóloga es la licenciada Virginia Anzola. Nosotros la vamos a traer acá a este juicio para que ustedes la puedan escuchar, para que tengan su testimonio de que ella les diga en qué condiciones vio a los niños y si ellos podían o no prestar esa declaración y qué fue lo que a ella le dijeron. También vamos a traer a la licenciada María Alejandra Tapia, que es una psicóloga que se dedica a tomar las declaraciones en cámara GESEL. Ella está en el Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial y es quien toma las declaraciones en cámara GESEL de los niños. Ella va a venir acá y les va a contar en qué condiciones esos nenes prestaron esa declaración, cómo fue su relato. También vamos a traer al vecino, al señor Veroiza, que fue el que escuchó esa madrugada lo que le dijeron los niños. Y también vamos a traer, para que ustedes los puedan escuchar, al personal policial. Yo hoy les decía que este vecino Veroiza alertó a la policía de lo que había ocurrido, de lo que le habían contado los nenes. Cuando él da esa alerta, la policía se constituye inmediatamente en el domicilio. Quien fue primeramente fue el oficial subinspector Leandro Águila. Él llegó al lugar, inmediatamente que llega al lugar, a la vivienda, hace una filmación en ese momento como primera medida para poder dejar registrado en qué condiciones ellos encontraron el lugar. Él va a traer esa filmación, les va a explicar, les va a decir cómo se llevó a cabo el procedimiento. Ustedes la van a poder ver y van a poder tener una primera imagen de lo que ocurrió en ese domicilio. También va a prestar declaración el oficial principal Guillermo Centeno, que también estuvo a cargo del procedimiento y les va a contar qué fue lo que ocurrió ese día. Vamos a escuchar también a la gente del gabinete de criminalística, que ellos dejaron registrado mediante fotografías y fueron los encargados de secuestrar elementos de interés, tales como el cuchillo y el rifle que yo les mencionaba hoy. Ustedes van a escuchar al subcomisario Rubén Fuentes y también a la sargento Dayana Almada, quienes le van a contar qué fue lo que encontraron en el domicilio de la familia Galdame y Acuña. ¿Haces una para atrás, por favor? Para atrás. La anterior. La anterior. La anterior. Ahí. Bien. También vamos a escuchar acá a los hermanos de la señora Marisa Galdame. En primer lugar, vamos a escuchar a su hermana Ana. Su hermana Ana estuvo con ella hasta el día anterior a que ocurrieran estos hechos, hasta instantes previos casi le diría, porque ella estuvo, este hecho fue en la madrugada del día 30 y Ana estuvo con ella y con los niños el día anterior en el domicilio de Ana y después el día 29 a la noche, tarde-noche, la fue a dejar a la casa. Ahí vio que estaba Pedro en ese domicilio, entonces ella les va a contar cómo fue el día anterior de Ana, qué pasó cuando ella llegó al domicilio, cómo estaba Pedro, también va a hablar sobre la relación que ellos tenían. Vamos a escuchar también a otro de sus hermanos, que son Agustina, Mariela, Sebastián y Hugo Galdame,
quienes nos van a contar cómo era Marisa, cómo era la vida de Marisa, cómo era su relación con Acuña, cómo era su relación con sus hijos, sobre estos hechos de violencia anterior que yo también les contaba. A la pericia. Después, ustedes, yo les decía hoy que no tenemos acá la voz, ¿no es cierto?, de Marisa para que nos cuente qué fue lo que pasó. Pero sí, el médico forense hizo una autopsia y el cuerpo de Marisa habló sobre esas lesiones que recibió. Entonces no tenemos su voz, pero sí tenemos su cuerpo que va a hablar sobre las lesiones recibidas. El médico forense es el doctor Ariel Bustos. Él hizo una autopsia y va a venir acá y les va a contar a ustedes cuáles fueron las lesiones que encontró en Marisa, en qué cantidad de lesiones, qué medidas, en qué lugar del cuerpo estaban. Les va a explicar cuál fue la causa de la muerte. ¿Se acuerdan que yo hoy les mencionaba una vena, la vena ácigos? Bueno, él les va a explicar con mayor detalle y para que sea más comprensible cuál fue la causa de la muerte de Marisa. Y también de qué modo se produjeron esas lesiones, con qué elemento. Él, además de haber hecho la autopsia, también hizo una pericia sobre un cuchillo que se secuestró en el domicilio de Marisa. ¿Se acuerdan que cuando yo les hablaba del hecho, le hablé de un cuchillo de unos 28 centímetros, que era de propiedad del señor Acuña? El médico forense hizo una pericia también con ese cuchillo y les va a explicar sobre la compatibilidad que existe entre ese cuchillo y las lesiones que sufrió la señora Marisa Galdame. Y por último, vamos a escuchar al licenciado Badcock, que es un perito psicólogo, Cristian Badcock, del Poder Judicial, quien hizo una pericia sobre el señor Pedro Acuña. El licenciado Badcock, de esa pericia que realizó, concluyó, y eso les va a dar las conclusiones a ustedes y le va a explicar por qué arribó a esa conclusión, que el señor Acuña, al momento del hecho, podía comprender lo que hacía y podía dirigir sus acciones. Ustedes van a escuchar por parte de la defensa, porque ya ha adelantado que esa es su teoría del caso y por eso lo digo, que el señor Acuña puede haber actuado en un estado de emoción violenta. De parte de la Fiscalía le decimos que esto no es así, pero no es porque yo venga y diga que esto no es así, sino porque se ha solicitado una pericia también a este licenciado, este perito oficial, que concluyó, y eso se lo va a explicar a ustedes, que en el momento de los hechos el señor Acuña no estaba bajo un estado de emoción violenta. Esta, que yo les acabo de describir así a grandes rasgos, es toda la prueba que va a traer el Ministerio Público para acreditar estos hechos, para acreditar que el señor Pedro Acuña es el autor de la muerte de Marisa Galdame. En nuestra ley penal, quien mata a otro comete un homicidio. Así está previsto en la ley penal. En este caso, este homicidio se ve agravado por dos circunstancias que tenemos, que tiene la ley penal y que lo agravan. Una es el homicidio agravado cuando hay una relación previa de pareja. En este caso había una relación de pareja, había una convivencia preexistente, el señor Acuña y la señora Galdame estaban en pareja desde hacía mucho tiempo, tenían sus desavenencias, iban y venían, pero estaban en pareja, tenían 2 hijos y al momento de los hechos estaban los 2 en el domicilio familiar. Y la otra agravante que se da en este caso es cuando un hombre mata a una mujer en un contexto de violencia de género, que es lo que llamamos el femicidio. No toda muerte que causa un hombre a una mujer es un femicidio. Para que sea femicidio, para que se vea agravado, tiene que ser en un contexto de violencia de género. La Fiscalía
está plenamente convencida que esto fue un femicidio, que esto fue un hecho de contexto de violencia de género, y eso es lo que le vamos a probar a ustedes. ¿Por qué les digo que esto fue en un contexto de violencia de género? Porque este no fue el primer hecho de violencia, y eso es lo que vamos a acreditar. Recuerden que yo les hablaba de una 30-40 anterior, y también van a venir los familiares que nos van a contar sobre estos sucesos. Pero este no fue el primer hecho de violencia. Sí, fue el último, el más cruento, el que terminó con la vida de Marisa. Por eso entendemos también que es un femicidio, porque se da este contexto. Estos homicidios agravados por estas dos circunstancias que yo les decía recién, la ley los prevé en el artículo 80, incisos 1 y 11 del Código Penal. Y la Fiscalía se los achaca en carácter de autor al señor Pedro Rafael Acuña por el artículo 45 del Código Penal. Esta es la teoría del caso de la Fiscalía, estos son los hechos, esta es la prueba, esta es la calificación legal que la Fiscalía pretende que ustedes le den al señor Pedro Rafael Acuña con un veredicto de culpabilidad una vez que termine todo el juicio. Marisa hoy no la tenemos acá. Yo les pido justicia para Marisa. El jurista muy viejo Ulpiano decía que justicia es dar a cada uno lo suyo. Y con esto voy a terminar mi alegato pidiendo justicia para la señora Marisa Galdame. Nada más y muchas gracias. Gracias, doctora. Antes de darle la palabra a la querella, veo que hay una señorita, ¿es prensa? Sabe que no puede tomar fotos al jurado, ¿no? Bueno, y a los presentes también. Si toman alguna fotografía, recuerden que se tiene que proteger la intimidad del jurado. Disculpe, pero no sabía si era prensa o... Doctor, lo escuchamos. Le toca el turno para alegar. ¿O quiere tomarse un ratito o está...? Bueno, buenos días. Ya nos conocemos de ayer en la selección de jurados, en las preguntas que les hicimos. Soy Guillermo Oviedo, patrocinante letrado de Sixto Galdame, que es padre de Marisa. Se le pueden volcar a la pantalla. Ella es la víctima del juicio que vamos a desarrollar en estas 3 sucesivas audiencias. Y acá hay una certeza: Marisa fue asesinada y el asesino es Acuña. No se va a discutir eso. La jueza dijo que los alegatos no son prueba. Lo que venimos a decir, le venimos a dar, es una promesa de lo que vamos a probar, con todas las evidencias que enumeró la fiscal del caso. Acusación pública y acusación privada trabajan en conjunto, la acusación es única y coincidimos en todas las evidencias que se van a desarrollar. Como ayer les dije, le hicimos un montón de preguntas, se les llegó a ustedes un formulario a su casa, contestaron esas preguntas en forma privada, la contestaron acá en forma presencial, porque los queríamos conocer, porque el juicio no se inicia ayer en la selección de jurado. Este juicio arranca desde el momento de la acusación de Acuña. Hay una acusación, hay evidencias, esa acusación y esas evidencias fueron admitidas por un juez de garantía en primera instancia. En segunda instancia hubo un control de esa acusación y de esas evidencias que fueron admitidas por otro juez en una segunda instancia. Y ahora ustedes son los jueces que van a determinar si el hecho ocurrió, como expresó la fiscal del caso, y si el señor Acuña es culpable. Entonces, ante esa situación, le voy a repetir que la Fiscalía, la querella y la defensa vienen trabajando hace mucho tiempo en este caso. Por eso las preguntas que les hicimos ayer, le dijeron que fueron consensuadas entre las 3 partes. Si bien la jueza de juicio, la jueza técnica, la que va a llevar el desarrollo de esta audiencia, dice los alegatos no son pruebas, también les dijo, y quiero que recuerden, que existen convenciones probatorias.
Y la jueza dijo que las convenciones probatorias son cosas que las partes han aceptado que son ciertas, que no se van a discutir en este juicio. Tanto la Fiscalía como acusadora pública, la querella como acusadora privada y la defensa han acordado circunstancias de tiempo, modo y lugar. Que un 30 de octubre, entre las 0:25 y 2:25 de la madrugada, en una habitación en la ciudad de Allen, mientras dormía el grupo familiar, mientras dormía Marisa Galdame con su hija, hubo una discusión, le pegó con un arma en la cabeza, le dijo que le iba a disparar, Marisa se alertó y le dijo a su hijo que pida ayuda. La tomó de los cabellos y le asestó una puñalada. Varias puñaladas. Esas evidencias y su cuchillo lo van a tener a su vista. Esas circunstancias de tiempo, modo y lugar están acreditadas, no van a ser discutidas, son convenciones probatorias. También las adelantó la fiscal del caso, que existe, Teresa Giuffrida les alertó que existe una 3040, la famosa ley de violencia contra la mujer, para que ustedes sepan de lo que estamos hablando. El 26 de octubre del 2022, Marisa fue a denunciar a la Comisaría de la Mujer que el señor Acuña era violento, que la golpeaba, que la maltrataba. La justicia receptó esa denuncia, hizo una prohibición de acercamiento y una exclusión del hogar de Acuña. 26 de octubre del 2022. Esa denuncia llegó al Tribunal de General Roca, al Juzgado de Familia número 17, a través de la jueza Sosa, y ratificó esa denuncia, y ratificó la prohibición de acercamiento y la exclusión de hogar de Acuña por violento. Y miren lo que son las circunstancias de esa alerta, ese pedido de auxilio, ese pedido de socorro, ocurrió exactamente un año antes del homicidio que estamos juzgando ahora. El 26 de octubre del 2022, Marisa pide ayuda, pide socorro. El 30 de octubre esa ayuda es ratificada por el Juzgado de Familia número 17. Un año después, Acuña cumple su cometido. La mata. La asesina en el contexto de violencia de género. Eso tampoco está discutido. Es una convención probatoria que las partes acordaron que el 26 de octubre del 2022, un año antes de este hecho, Acuña fue excluido por violento, por agresivo, contra Marisa. Entonces, también les alerté en el momento de hacer las preguntas para poder seleccionar el jurado. Les preguntamos por sus condiciones, por su credo, qué religión profesan. Y también les preguntamos si creían en que el diablo se aferre de su alma y cometa un homicidio. Se lo preguntamos abiertamente, tanto a los hombres como a las mujeres. Porque si bien la acusación pública como la acusación privada tenemos la obligación por ley de decirle estas son nuestras evidencias, estas son nuestras pruebas, y aquí vamos a pedir la culpabilidad de Acuña, la defensa no tiene ninguna obligación. No tiene obligación de decir cómo se va a defender, pero como ha adelantado la fiscal del caso, está esbozando una salida para el señor Acuña. Una salida que, como expresó, no comprendía la criminalidad de sus actos, o actuó en estado de emoción violenta. Hago mío los dichos de la fiscal del caso que expresó que nosotros tenemos un informe técnico, un perito oficial del Poder Judicial de la provincia de Río Negro que expresó que Acuña comprendía lo que hacía y que no actuó en estado de emoción violenta. Y ellos tienen una pericia pagada por un psicólogo particular que adelantaron que dice otra cosa. Para ser claros, lisa y llanamente, el asesino quiere zafar de esta situación haciéndose pasar por loco. Ustedes lo van a tener que decidir. No hay otra vuelta que darle. Ustedes son el pueblo. Nosotros les podemos explicar de leyes, de convenciones, pero la verdad es una.
Acuña era violento. Está acreditado por la defensa. Es una convención que no se va a discutir. Un año antes se había sido excluido del hogar y prohibición de acercamiento por ejercer esa violencia contra Marisa Galdame. Un año después cumplió su promesa. En el transcurso y desarrollo de ese año, entre la denuncia, exclusión de hogar por violento y prohibición de acercamiento, ocurrieron un montón de hechos de violencia, donde Marisa era la víctima. Y eso lo vamos a acreditar con todos los testigos que se van a sentar acá. Van a ver un video gravísimo, por eso les preguntamos si eran sensibles a esos videos, porque van a ver la situación real de lo que ocurrió en un espacio físico que no es más que este espacio, donde dormía Marisa, su hija Xiomara, su hijo Adrián. En ese espacio físico aconteció esto. Hay un video claro del inspector Águila que llega al lugar del hecho y en resguardo de la seguridad, de las pruebas, realiza el video. También van a ver una cámara Gesell, y una cámara Gesell es un nene sentado con una psicóloga que lo entrevista a ver si se puede enfrentar a un testimonio. La psicóloga dice que se puede enfrentar y ante una situación o una especialización que tienen esas personas que entrevistan entre solamente el menor y la psicóloga, los nenes cuentan su verdad. ¿Cuál es la verdad? Lo que desarrolló la fiscal en su acusación pública, que fue adherida por esta querella particular. Por eso lo vuelvo a repetir, que circunstancias de tiempo, modo y lugar no están controvertidas. Son verdades que la defensa, querella y fiscalía han aceptado. La violencia ejercida por Acuña no está controvertida. Como dijo, Marisa no está presente, pero sí está el padre, están los familiares, están los hijos. Y si bien Marisa, el 26 de octubre del 2022, le pidió ayuda al Estado, le pidió auxilio, le pidió socorro, y no alcanzaron las medidas que el Estado le brindó. No le alcanzó la medida de protección que la jueza le brindó. Hoy los jueces son ustedes. Ustedes son el jurado popular. A 2 años de aquella medida del Estado de prohibición de acercamiento y de exclusión del hogar por violento de Acuña, Sixto Galdame le pide auxilio, socorro y justicia para que, aunque sea en lo más mínimo, él pueda reparar su dolor y que Marisa descanse en paz. Por lo cual, y ante lo manifestado, solo les quiero pedir justicia por Marisa. Adherimos a la calificación legal que estableció la fiscal del caso. Es un homicidio doblemente agravado por la relación de pareja conviviente y por mediar en contextos de violencia de género. Todo lo que dije es verdad. Y con esto quiero terminar. Acuña no está obligado a declarar. La ley ampara su derecho. Acuña no está obligado a decir verdad. La ley ampara su derecho. Todo lo que dijimos nosotros es verdad. Está convenido probatoriamente. Que tengan buenos días y esperamos justicia por Marisa. Gracias. Doctores, ¿quién va a hablar? Bueno, doctor, le escuchamos. Gracias, señoría. Hola, ¿me escuchan? Soy Daniel Vergés, tal cual me presenté ayer, junto con el doctor Oscar Morales. Vamos a ser quienes defiendan los derechos que le corresponden al imputado Pedro Acuña. No puedo dejar de mencionar, obviamente, la situación del femicidio como un hecho que a la Argentina nos tiene como un país pandémico. Independientemente de ser defensores, entendemos que el Estado hoy ha buscado la forma quizás más dura
para reprimir el femicidio. Si hubiera pena de muerte, quizás habría pena de muerte para el femicida. Pero como la medida más dura que tiene el sistema judicial es la prisión perpetua, se aplica la prisión perpetua. Es decir, en ustedes estará la posibilidad de declararlo no culpable, declararlo culpable con alguna atenuación, o estarán ustedes que ese hombre pase el resto de su vida tras la cárcel. Entendemos perfectamente que Marisa hoy no está y que ha dejado 2 hijos traumados seguramente por haber visto una escena macabra. Por eso la honestidad de esta defensa es reconocer, de alguna manera ratificando lo que el abogado antecesor, defensor de Pedro Acuña, sostuvo, que el autor del hecho fue Pedro Acuña. Cuando llego a la defensa, como tal cual dijo el señor querellante y la señora fiscal, era una convención probatoria. Se sostiene que Acuña era un violento. Acuña tuvo una sola edad, 30-40, y eso también es convención probatoria. Una que no finalizó porque, como casi siempre ocurre en las parejas tóxicas, ayer habló muy bien el jurado, en general tanto mujeres como hombres, sobre cómo se solucionaban los problemas. Sobre el tema de los celos. Bueno, quiere decir que estoy parado frente a un jurado de personas adultas que tienen muy claro que las cosas se solucionan dentro del matrimonio, y creo que en todo tipo de relaciones, a través del diálogo. Y si no, a través de la asistencia a psicólogo. Que en general todos entendemos que el psicólogo es una persona que ayuda a tratar de comprender qué es lo que nos hace que no nos apartemos del lugar donde quizás estamos en peligro, o donde quizás somos infelices. Porque lo único que unía a Marisa Galdame y a Pedro Acuña es el amor. Pero un amor en una relación tóxica creo que termina enfermando a todos, a sus hijos, a las familias. Pedro Acuña, cada vez que se peleaba o tenía una discusión con su esposa, con su pareja, iba a la casa de sus cuñadas. Y ustedes van a oír a las hermanas de Marisa repetirles esto, que cada vez que Pedro tenía una discusión con Marisa, iba a la casa de sus hermanos. Y a Pedro, más allá de que digan que es un violento, a Pedro siempre lo tuvieron en todo lugar como una muy buena persona. Está bien, yo entiendo que el perfil del golpeador, del violador, es una persona que normalmente es una persona tranquila. Pero también entiendo que cuando la familia es la que logra entender de que se trata de una buena persona, no de un día, sino de varios años, y ven que quizás las diferencias aparecen porque quizás las dos partes tenían un carácter especial, duro, de un orgullo que les llevaba a discutir en forma permanente. Y a ninguno de los dos tomar la decisión de separarse, porque de hecho, cada vez que Pedro se fue, Marisa lo iba a buscar. Para los que más o menos tienen conocimiento, eso se llama el círculo de la violencia. Es decir, si no es uno, es el otro, pero van a buscar a quien cree que ama, o quizás lo ama, pero de una manera tóxica, enfermiza. En cuanto a lo expuesto por la señora fiscal y el señor querellante, entiendo de que al mencionar que hubo una 30-40, están queriendo decir que Pedro es una persona violenta. Muy por el contrario, es una persona demasiado tranquila que se lleva todo para adentro y algún día explota. Yo les puedo asegurar a ustedes, que yo les puedo hacer a través de un profesional, a todos ustedes, un informe
y quizás todos estén aptos para cubrir el trabajo más difícil que puedan ustedes pretender tener. Y sin embargo les puedo asegurar que una situación los puede llevar a una emoción violenta. No quiero personalizar, pero les puedo asegurar que hasta personas que han sido elegidas entre muchísima gente para desarrollar tareas como por ejemplo negociador en toma de rehenes, cuando llega el momento ante una situación, pierde la capacidad de tener un control sobre sí mismo. A mis alumnos siempre le dije, ¿usted sabe cómo puede ser su última reacción? No, yo soy tranquilo, profe. No. Cuando llega el momento, ninguno de los que está acá sabe cómo va a reaccionar. Porque solamente, mire, ante la pregunta nada más decirle, ¿cómo reaccionaría usted si ingresa a un comercio y un ladrón la apunta con una pistola? ¿Cómo reaccionaría usted? No, te entrego todo. No, capaz que reacciona y le quiere pegar. Nadie sabe cómo va a reaccionar hasta que le toca. Esa es la realidad. Y acá vamos a tratar de ver durante el recorrido del debate qué es lo que realmente pudo haber sucedido. Sí sabemos que hubo un femicidio, sí sabemos que en ese femicidio el autor es Pedro Acuña, que no es un demonio, es un hombre que en un determinado momento cometió el peor error de su vida. Mató a la mujer que ama y va a amar hasta el último día de su vida. Y va a llevar sobre su espalda las preguntas que le van a hacer, o quizás no le hagan nunca, sus hijos que vieron ese asesinato. Este hombre ya tiene perpetua. Ya tiene perpetua. No va a tener la posibilidad seguramente de ver crecer a sus hijos. Y usted puede decir, terrible hijo de mil, se lo remerece. Si él comprendió el acto, si él estaba en sus condiciones, sus cabales, tiene razón. Ahora, no hubo nada más que un psicólogo forense en sostener, casi un mes después que ocurrió el hecho, a decir que no estaba, al momento de perpetrar el hecho, estaba totalmente en condiciones de comprender la criminalidad del acto. Eso es no comprender que la emoción violenta es un estado que se produce ante una situación determinada y una reacción. En el derecho español le dicen arrebato. Como que han escuchado seguramente la palabra, este es un arrebatado. Bueno, el concepto del derecho español sobre la violencia, emoción violenta, lo toman así. Nosotros asumimos esta defensa luego de las convenciones probatorias. Realmente no era interés de nosotros asumir esta responsabilidad. Tanto Oscar como yo somos padres de hijas. Tenemos las mejores... Tenemos doctor, la mejor... a ver, vamos a ordenar un poco. Yo le voy a pedir, por favor, que le hable al jurado, porque el señor Galdame está conmocionado, entonces usted habla para allá y hay un poquito de provocación. Háblele al jurado, por favor, refiérase directamente al jurado para evitar situaciones... No lo mire yo al señor Pero Galdame. está ahí, por favor. ¿Cómo me pongo? ¿Para qué lado? Bueno, junto con el doctor Morales, nos costó decidir asumir esta defensa. Él igual que yo, somos padres, tenemos hijas hermosas, tenemos hermanas buenísimas, tenemos las mejores madres del mundo, como seguramente la mayoría de ustedes tendrá de su madre. Pero ¿saben qué? Yo atendí a la madre de Pedro y a la hermana, y él nos habló de su historia, y después cuando lo fuimos a entrevistar en forma personal a Pedro a la cárcel, nos dimos cuenta de que es una persona que evidentemente al momento de cometer el hecho no estaba en sus cabales. Continúe, doctor. Entonces,
Y nos encontramos que teníamos que creer lo que él sostuvo desde el primer momento. Desde el primer momento en que recupera su lucidez en el hospital, luego del suceso, le dice a la enfermera que él no recordaba nada. Luego llegó la defensora oficial, que fue la primera persona que dio la familia, todo. Y yo les aseguro que hasta el día de hoy, cuando nosotros lo fuimos a entrevistar a Viedma, siempre sostuvo que él, el último momento que recuerda es cuando se fue a acostar. Se lo dijo a todo el mundo. A todo el mundo. A nosotros inclusive. Cuando regresamos de Viedma, nosotros dijimos, lo vamos a defender. Y más allá de todo lo que puedan decidir, yo les puedo asegurar de que Pedro tiene condena perpetua con respecto a sus hijos y con respecto a lo que le pasa en su interior. Dios quiera que se pueda probar a partir de este debate de que él efectivamente no estaba en su capacidad psíquica para poder llevar a cabo sus acciones. Nada. Muchas gracias, doctor. Bueno, ha sido, si les parece, voy a proceder a leer las convenciones probatorias y luego vamos a hacer un cuarto intermedio para descansar un poco porque hemos tenido mucha información y bueno. Lo que sí, respecto de las convenciones probatorias, yo las voy a leer y después voy a hacer una aclaración en relación a lo manifestado por la querella y por el señor defensor. Las partes, respecto de lo que ustedes han escuchado y de alguna prueba que había sido ofrecida, y como les dije anteriormente, han realizado algunas convenciones probatorias. Las convenciones probatorias han dicho sobre las que no habrá prueba.